Muy, una síntesis así muy breve de qué es la enfermedad, cuál es el agente etiológico, qué es la causa, y ya con eso nos pasamos al tratamiento. Ok. Bueno, pues el tétanos, como he mencionado, es causado por la bacteria Clostridium tetani, que es una bacteria anaerobia, y esta produce la toxina tetánica o tetanospasmina, que es la que produce la enfermedad, y pues esta lo que hace es bloquear los neurotransmisores inhibidores del sistema nervioso central y pues produce una rigidez y espasmos musculares típicos de esta enfermedad. Y pues lo que es destacable es que esta bacteria tiene forma como de un palillo de tambor porque su cabecita es como dura, que es lo que, perdón, es circular y es lo que conforma después la espora y tiene una debilidad al oxígeno y pues se encuentra en los suelos, tierra con estiércol y material fecal y pues entra a su vía de entrada es por algún tipo de herida en el cuerpo y que tenga contacto con material infectado y pues así lo podemos contraer. Aquí se puede ver la estructura de la espora y de la bacteria en sí y esta sobrevive a muy altas temperaturas, a la sequedad, a desinfectantes, etcétera. Y pues no solo habita en humanos, sino también que en muchos mamíferos, aves, roedores, felinos, porcinos, perros y así. Y pues lo destacable es que no hay inmunidad natural frente a esta enfermedad y pues su letalidad es muy alta y la inmunidad se debe contraer con la vacuna de tozoide tetánico y pues los factores de riesgo serían pues estar en contacto con algún lugar infectado y pues tener algún tipo de herida, quemadura, alguna intervención quirúrgica, el uso de jeringas contaminadas, infecciones en el posparto o en posaborto y material en sí que no esté bien esterilizado. Y pues, como dije, la entrada es por alguna lesión, tiene una cuando entra, pues se da la generación y replicación de bacilos y lo que pasa es que las bacterias no se diseminan, solo la toxina y produce toxinas, la tetanolosina, que pues no realiza mucho, pero lo que hace es que evita que los eritrocitos entreguen oxígeno y asegura un ambiente anaerobio para la bacteria y la tetanospasmina, que pues es la importante ya que esta es la que produce el espasmo muscular mediante los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y las neuronas llega al sistema nervioso central, en donde niega el acceso a las proteínas de NER para que se puedan liberar de las vesículas la GABA y la glicina y así poder detener la contracción muscular y por lo cual no se produce una relajación y se perpetúa el estado de contracción. Esta está constituida por una cadena pesada y una ligera y la pesada se une a los gangliosidos del sistema nervioso y la ligera es la que inhibe la secreción de los neurotransmisores. Y pues había mencionado que en muchos países todavía no está erradicado, pero en muchos también sí. En México es un país en donde se ha erradicado desde la pasada década y han bajado considerablemente el número de recién nacidos muertos por tétanos. Y pues en México tiene una incidencia en el 2007 tuvo una incidencia de 0.02 por 100,000 habitantes y las zonas que tienen mayor incidencia son Tabasco y Baja California Sur. Y pues en México no se ha presenciado algún paciente con tétanos neonatal, pero sí con tétanos en adulto, con un acumulado de 11 personas en el 2021, y una disculpa, y en el 2022 de 12 personas, y en Yucatán solo hubo 2 personas en el 2021 que fueron masculinas. Y pues no se puede regresar. Bueno, los síntomas
Debido a los síntomas, se tienen varios cuadros, que son 4: el tétanos generalizado, el cefálico, el localizado y el neonatal. El generalizado, pues es la forma más frecuente y es característica el trismo, la risa sardónica, los espasmos, los epistostonos, dolor, cefalia, también hay babeo, obstrucción laringea, sudoración e irritación. Ay, una disculpa por mis vecinos los pollos, pero bueno. No, solo usted lo oye, nosotros no. Yo sí, pero bueno. La rigidez se presenta primero en los maceteros, de ahí se sigue a los músculos abdominales, de ahí a los canales vertebrales y posteriormente a los extensores, y tiene una dirección cefalocaudal, que es lo que causa, como se ve, el epistostonos, y en los espasmos muestran fluctuaciones y varían según la gravedad del cuadro clínico, y también afecta a los músculos faciales, y esto es lo que produce la risa sardónica, y realmente lleva al desarrollo de convulsiones que son dolorosas y pues son como que traumáticas para el paciente. Localizado, pues es menos letal, es una afección breve, se puede recuperar espontáneamente y pues puede llegar a ser un inicio de tétanos localizado, y si llega a correr en la cara, puede desarrollar tétano cefálico. Tétano cefálico tiene una mortalidad un poco más alta, del 15 al 30%, y pues afecta la musculatura dependiente de los nervios craneales, produce debilidad del nervio facial, una parálisis facial, y es más rara que las demás enfermedades. Su periodo de incubación es mucho menor, de 1 a 2 días. Y la tétano neonatal, que es la más mortal, del 90%, y se debe a la contaminación del muñón umbilical en el lactante, ya sea que lo cortaron con un material sucio o con carga bacteriana que no fue bien esterilizado. Y pues primero los lactantes desarrollan problemas al comer, y pues tienen debilidad generalizada, mueren debido a espasmos musculares que producen un paro respiratorio. Otras manifestaciones pues son contracturas, espasmos y fiebre muy alta de 44.5 grados en la fase terminal, y pues hay una angustia de los pacientes en los intervalos de los espasmos, pues porque son muy dolorosos, y dificultad para orinar o defecar. Pues esto ya lo había mencionado, me lo voy a saltar. Las complicaciones de la hiperexcitabilidad del sistema nervioso simpático es la taquicardia, arritmia, hipertensión seguida de hipotensión, palidez, sudoración, aumento de la excreción urinaria de catecolaminas, hipercapnia, fiebre elevada, y otras complicaciones que se dan es la neumonía por aspiración, la infección bacteriana secundaria, convulsiones por hipoxia, fracturas, úlceras por estrés también. Pues el diagnóstico había mencionado que se da meramente es meramente clínico, no hay pruebas de laboratorio que lo confirmen, y igual se basa en una historia de vacunación y en los datos clínicos que nos dé pues el paciente, ¿no? Y el diagnóstico en niños, pues el niño debe tener alguna debilidad para poder succionar, y pues llora en los primeros 2 días de vida y pierde la habilidad de poder comer de los 3 a los 28 días, y comienza a tener rigidez y espasmos. Y en los adultos, pues requiere tener al menos 2 de los siguientes síntomas, que es el trismus o la risa sardónica, o con las contracciones musculares que son dolorosas. Y pues estos requieren a fuerza algún antecedente de lesión. Y del diagnóstico habría mencionado también la prueba de espátula, que es donde se le pone al paciente una espátula o algo suave en la parte posterior de la garganta, dentro de la boca, y pues si no está infectado, pues solo se va a dar el acto reflejo y de expulsar la espátula, pero si hay una infección por tétanos, se va a producir un espasmo que hará que se muerda la espátula. De acuerdo al tratamiento, pues no existe un tratamiento específico dirigido a esta toxina, pero sí se abordan los siguientes que voy a mencionar. Pues se recomienda hospitalización en terapia intensiva, y los objetivos de la misma son detener la producción de la toxina, neutralizar la toxina, el manejo de la vía aérea, el control de los espasmos musculares, el manejo de las disautonomías y el manejo del soporte en general.
De acuerdo a la determinación de tener la producción de la toxina, pues se tiene que dar un manejo de la herida, donde se requiere desbridar o pues dar un lavado pues potente y quitar las zonas afectadas para erradicar las esporas restantes en la herida y eliminar el tejido necrótico que pueda favorecer a la generación de esporas. Y de acuerdo al tratamiento antibiótico, se recomienda el metronidazol en 500 gramos intravenoso de 6 a 8 horas en adultos y 30 miligramos sobre kilogramo por día en 4 dosis en niños. Y el tratamiento alternativo es con penicilina G2 y pues en una guía que encontré de la OMS, porque no encontré guía práctica clínica de México, mencionaba que las tetraciclinas, los macrólidos, la clindamicina, cefalosporinas y la cloromfenicol están también, también están, pues, o sea, también se pueden usar y son eficaces. De acuerdo a neutralizar la toxina, pues la unión de la toxina a los tejidos es irreversible y solo se tiene que pues tratar la toxina libre y tiene que ser neutralizada con inmunoglobulinas, con la inmunoglobulina humana de tétanos, que debe administrarse en dosis de 3.000 a 6.000 unidades intramuscular, en tanto el diagnóstico se considere, y debe de aplicarse la mitad de la dosis infiltrada en la herida y la otra en un sitio diferente a donde se va a dar una vacuna, porque según la OMS se recomienda que se debe de administrar esta inmunoglobulina humana de tétanos en pues ya él mencionaba, aquí me mencionaba que debe administrarse antes de 500 unidades por vía intramuscular o intravenosa y dependiendo de la preparación disponible. Además, se debe de administrar por vía intramuscular en otro lugar de la inyección. Y en otro lugar, perdón, la inyección de 0.5 mililitros de la vacuna apropiada para la edad que se tenga de la toxoide tetánico, y el tétanos no induce la inmunidad, o sea, la enfermedad no induce la inmunidad como tal, y los pacientes sin antecedentes de vacunación primaria con el toxoide tetánico deben administrar una segunda dosis 1 a 2 meses después de la primera y una tercera después de los 6 a 12 meses. De acuerdo al manejo de la vía aérea, pues debe ser una temprana protección de las vías aéreas y un apoyo ventilatorio, y suele ser frecuentemente necesario. En caso de, en casos leves, en el grado 1 y grado 2, el apoyo respiratorio se limita al uso de drogas para controlar los espasmos, aspiración cuidadosa y suave de excreciones y aporte de oxígeno, y en casos que llegan a ser más graves, se requiere una ventilación mecánica, intubación endotraqueal como forma inicial, y se recomienda considerar la traqueostomía de forma temprana. De acuerdo a esto, quise poner las escalas de gravedad del tétanos, y había dos. En la primera, que es la de Black, nos menciona que según, de acuerdo a los índices presentes, se cataloga en ligera, moderada, grave o muy grave, y los ítems son que el periodo de incubación sea menor de 7 días, el periodo de comienzo sea menor de 48 horas, la puerta de entrada sea de alto riesgo, el tétanos sea generalizado, la temperatura central sea mayor de 40 grados y la taquicardia sea mayor de 120 por minuto. Y también está la escala de Veronesi para medir la gravedad, que igual es de acuerdo a puntajes: de 0 a 1 es leve, de 2 a 3 moderado, el 4 es grave y de 5 a 6 es muy grave, que es muy similar, creo que hasta es igual, pero aquí menciona que los ítems son el periodo de incubación menor a 7 días, el periodo de comienzo debe ser menor a 48 horas, la puerta de entrada de alto riesgo como el cordón umbilical, procedimientos quirúrgicos, fracturas compuestas, aborto séptico, inyecciones musculares, heridas punzantes, el tétanos debe ser generalizado, la temperatura corporal debe ser mayor a 38 grados en el neonato y de 40 en los niños mayores, y taquicardia. También está el control de los espasmos y la rigidez. Aquí en el libro nos mencionaban diferentes fármacos: el diazepam intravenoso en dosis e intervalos que deben de ajustarse a cada paciente, el propofol en difusión que se puede controlar los espasmos y la rigidez, y su uso prolongado se puede asociar a la acidosis láctica
hipertrigliceridemia y disfunción hepática. También está el pentobarbital o secobarbital, que puede administrarse en dosis de 2 a 4 miligramos kilogramos sobre dosis cada 4 a 6 horas y tiene mayor riesgo de depresión respiratoria. El baclofen, que es un estimulador posináptico de los receptores GABA y se requiere una administración intratecal, o sea, en el cráneo había visto. El fenobarbital, que este se da en neonatos en dosis de 10 a 15 miligramos sobre kilogramos sobre día. Y este se da por vía intravenosa o por sonda gástrica. Y los bloqueadores de neurotransmisores como el pancuronio y el becuronio, que el pancuronio es un agente de acción prolongada que se usa habitualmente, pero puede empeorar las disantomías y por ser un inhibidor de la recapturación de las catecolaminas. Y el becuronio causa menos problemas que el otro, pero debe administrarse, perdón, en infusión continua. De acuerdo al manejo de las disautonomías, sí, creo que lo dije bien, no sé. Se recomienda el uso del sulfato de magnesio, que actúa como bloqueador neuromuscular presináptico y libera catecolaminas de bloqueo nerviosa y reduce la respuesta de los receptores de las catecolaminas. La OMS recomienda una administración del sulfato de magnesio, tal como se había escrito, o de morfina. En el pasado se utilizaban betabloqueadores como el propanolol, pero pueden causar hipotensión y muerte súbita, y en la actualidad se recomienda el esmazol, perdón. De acuerdo al soporte general, pues se debe tener un cuidado constante y competente de enfermería, y este es necesario para el manejo del paciente, ya que requiere una vigilancia continua de los signos vitales, valoración constante de las vías aéreas, ventilación mecánica y así como el balance estricto de líquidos. Se requiere un ambiente con mínimos estímulos externos, ya que el ruido, la luz y la aniquilación frecuente o brusca, la manipulación frecuente o brusca del paciente pueden estimular los espasmos, y la retención urinaria requiere que se cateterice al paciente, y para la evasión de intestino puede necesitar laxantes o enemas, perdón. De acuerdo al pronóstico, pues hay factores importantes en la evolución del enfermo, que son el periodo de incubación, el periodo de cole, que así lo mencionaba en el libro, y la presentación de disfasia y su intensidad. Bueno, de acuerdo al periodo de incubación, se considera como lapso transcurrido entre la herida y el nacimiento, esto en los neonatos. En el caso del recién nacido, la aparición de los síntomas tiene relación directa con la sobrevida. El 10% el 10% en la primera semana, el 20% en el octavo día, el 50% en el 10º día y el 70% en el 11º y 15º día. De acuerdo al periodo de cole, que es el lapso entre el primer síntoma y el primer espasmo, en los niños y adultos, si la duración es de 6 horas, la mortalidad llega a ser de 61%. Si es mayor a 6 horas, pero menor a 24, llega a ser de 60.7%. Y si es mayor de las 24 horas hasta las 43.2, perdón, ay, estoy yendo muy rápido, pero perdón, si es mayor a las 24 horas es de 43.2 la mortalidad, y en ausencia de los espasmos la letalidad alcanza un 29.7%. De acuerdo a la presentación de disfagia y su intensidad, la presencia de fiebre y su magnitud, la duración del intervalo y los espasmos, pues se relacionan directamente con la gravedad del tétanos. Si la disfasia es intensa, la fiebre es elevada y los espasmos son frecuentes, pues se asocia a una mortalidad de casi 100% y más en los recién nacidos. De acuerdo a la profilaxis, pues hay que tener en cuenta cuáles son como que factores que sean propensos a que al paciente le pueda dar tétanos, como son heridas que había visto que estuvieran como que expuestas más de 6 horas, que tengan una configuración estrellada o por abolición, que tengan una profundidad mayor a 1 centímetro,
que sean generadas por misil, algún choque, alguna quemadura o alguna congelación, que el tejido esté desvitalizado y la contaminación sea por saliva o por suciedad. Y pues si la herida está propensa al tétanos y tiene 3 o más dosis, pero el paciente tiene 3 o más dosis de toxoide tetánico, o sea, la vacuna, y también tiene menos de 5 años de la última aplicación, pues no se requiere manejo del toxoide tetánico ni la inmunoglobulina. Pero si no se presentan alguno de estos tres, pues alguna de estas tres, se deberán recibir ambos, el toxoide tetánico y la inmunoglobulina. De acuerdo a la prevención, pues se presentan 2 fórmulas de la vacuna, la que está con difteria y tétanos, y difteria, tétanos y tosferina, que pues están autorizadas para usarse en mayores de 6 meses de edad. En México el esquema de vacunación pues se da el que tiene difteria, tétanos y tosferina, también VIP y el hepatitis, creo que sí. En los dos, en los 2, 4, 6 y 18 meses de edad. DPT, que es difteria, tétanos y tosferina, es un refuerzo a los 4 años, y el tétanos con difteria se aplica en personas que están expuestas, como embarazadas, trabajadores de salud, trabajadores en áreas rurales, deportistas, adolescentes de 10 a 19 años y adultos que requieran la vacuna. Había mencionado hincapié en las mujeres embarazadas y fértiles, y también en los pacientes diabéticos, ya que pues tienden a tener heridas por un tiempo más prolongado abiertas. Pues esta vacuna está compuesta por el toxoide inactivado de Clostridium tetani, y pues luego de administrarse la vacuna, según el calendario de la infancia, mantiene un efecto protector durante 10 años, pero debe ser renovada a lo largo del tiempo, y su aplicación es intramuscular y se presenta como el toxoide tetánico en combinación con la vacuna de la en combinación con difteria, también tosferina, el polio inactivado, Haemophilus influenza y hepatitis B. Y pues es como el de la derecha, el de toxoide tetánico y difterico, que es para adultos. Y aquí puse el esquema de vacunación. ¿Pablo? Ahí. ¿Sigo? ¿Sí? Ok. Bueno, aquí puse el esquema de vacunación y puse pues la vacuna que está en la tabla de la derecha. Está el DT, que es el tétano difteria, que se da a partir de los 15 años de edad, y pues se tiene que dar un refuerzo cada 10 años. Y también está el TDPA, que es tétano difteria y tosferina, que se da en embarazadas de la 20ª semana a la 32ª semana de gestación. Y pues eso me encontré en no me acuerdo cómo se llamaba la página que nos había recomendado, pues Ahí está el centro el centro de control de enfermedades de Atlanta. Ahí está abajo y a la derecha. Sí, ese. Y pues para niños pequeños, la de difteria, tétanos y tosferina debe darse de los 2, 4, 6 meses, entre los 15 y 18 meses, y entre los 4 y 6 años. La que es para adolescentes debe de darse entre los 11 y 12 años, y la de adultos debe de darse pues cada año. Y esto. Pero voy a pedir un favor, vamos a poner donde están las escalas. Pues, Póngame la segunda si quiere, la segunda escala. Esa es la... esta es la de Sí, es la segunda escala. ya la de pero, Déjela ahí. Vamos a ver. Vamos a pedirle... Ay, ¿qué pasó? Me quedé chiquito. A Saraí. sí, sí. Sí se ve. Nada más que por alguna razón... Bueno, a lo mejor es Puse configuración. la pantalla a la mitad para poder apagar el micro. A ver. Saraí. Sí, doctor. Vamos a ver, Saraí, el porqué de las cosas.
Ahí nos pone que la clasificación va de leve a grave, ¿no? Pero nos ponen puntajes y los puntajes tienen que ver con ciertas condiciones. Dice, un periodo de incubación menor de 7 días. ¿Sí? ¿Por qué un periodo de incubación menor de 7 días, ¿sí?, otorga un punto y no uno mayor de 7 días? ¿Por qué le pondríamos un punto a un periodo de incubación menor de 7 días? Disculpe, doctor, es que no escuché nada por mi internet. Escuché todo cortado. La pregunta es, ¿por qué le otorgaríamos en esta escala un punto cuando el periodo de incubación es menor a 7 días? ¿Sí lo escuché? ¿Sí lo escuchó Saraí? Saraí. Ah, perdón, no escucho, doctor, perdón. A ver, vamos a ¿Puede ver. volver a repetirlo? A ver, va. Cuando escuche bien me dice, es que debe tener un problema con su audio. Voy a Santiago que nos ayude. Santiago Salazar. Santiago. Saraí, Sí, no doctor. apague su micrófono, por favor. Déjelo prendido, Saraí. Santiago, la misma pregunta. Santiago. Sería porque es agudo. A ver, ¿hay tétanos crónicos, Santiago? Pues, pues no, o sea, no hay en Entonces, el. entonces no sería porque es agudo. ¿Por qué un periodo de incubación menor de 7 días le tendríamos que otorgar un punto y no al mayor de 7 días? Vamos a ver a una persona más, a Mari Carmen. A ver, Mari Carmen, ¿cuál sería su opinión al respecto? Porque es una reinfección y ya hay defensas. Es una reinfección. A ver, Daniela, ¿por qué? Porque si me imagino que si el periodo de incubación es menor a 7 días, quiere decir que los niveles de toxinas son mayores en el paciente. Exactamente, exactamente. Esa es la razón. Acuérdense, nos acaba de volver a dar la clase Daniela, ¿sí?, que la enfermedad es una enfermedad tóxica y que para que cause su enfermedad tiene que tener relación con la cantidad de toxina, aunque es una toxina muy potente, es tan potente que por más cantidad que haya, el cuerpo es incapaz de reconocerla para crear anticuerpos. Muy potente. Pero mientras más rápido veamos su efecto, eso quiere decir que hay más cantidad. Y entonces a mayor cantidad, pues es mayor posibilidad de que no nos vaya bien, porque dijo otra cosa que es muy cierta, que la toxina que se fija al sistema nervioso central, nadie la puede eliminar más que el cuerpo, nuestro mismo cuerpo humano. Y eso solo se consigue con tiempo. Entonces, uno de los goles, una de las metas, de los objetivos del tratamiento es que no muera el paciente. Por eso un periodo de incubación corto, que por convención y por estudios clínicos seguramente lo pusieron como un límite de 7 días, le otorga un punto a la escala, ¿sí? Nos está hablando de mucha toxina, y si hay mucha toxina es que hay muchos clostridios también. Esa es la otra. Vamos al siguiente punto. A los siguientes, para periodo de incubación menor de 7 días, ya lo vimos. Periodo de comienzo menor a 48 horas. ¿Por qué, Saraí? ¿Por qué le otorgamos un punto a un periodo de comienzo menor a 48 horas? ¿Sí me escuchas, Saraí? Yo ya no le escucho.
No, no le ¿Ya me escuchó, escucho. doctor? María Fernanda. Sí, doctor. Pues yo recuerdo que decía que podría tener un periodo de incubación de hasta 24 horas. Tal vez por eso sea que pues un comienzo menor a María 48. Fernanda. Estoy hablando. ¿No me escucha, doctor? ¿Me escucha? Battery 100%. Connected to A ver, hable a alguien. 100%. ¿Me escucha? Doctor, No, no escucho. ¿Escucha, doctor? Ahora sí, ya la escuché. Ya la escuché. Está bien. A ver, que alguien hable. Daniela, ¿me escucha, doctor? ya la escucho. Ya. A ver, entonces en lo que estábamos. Ya no me acuerdo a quién estaba yo preguntando. A Saraí. Saraí no le escucho. ¿Ya me escucha, doctor? ¿Sí? ¿Es Saraí? Sí, creo que el periodo de incubación era menor de 48 horas. ¿Pero por qué un periodo de incubación tan corto le tenemos que dar un punto de severidad? ¿Por qué? Pues supongo que después de esto la enfermedad progresa muy rápidamente. ¿Pero por qué? Las cantidades de toxina en el cuerpo deben ser más altas. Exactamente. Miren, el periodo de incubación corto, el periodo de comienzo de enfermedad de 48 horas, ¿sí? Y periodo de cole, que no está aquí puesto, pero tiene que ver con estos dos, el periodo de cole, ¿sí? El tétano generalizado, la temperatura elevada, ¿sí? La frecuencia cardíaca elevada, nos hablan de la cantidad de toxina que está entrando al cuerpo. Todos tienen la misma razón, ¿sí? Entonces, por eso esas cosas otorgan un punto. ¿Sí? Están hablando de cuánta toxina hay y la toxina es directamente proporcional a la cantidad de clostridios. Y algún dato es indirecto, como la presencia de fiebre. La fiebre elevada se está hablando también de que la infección es una infección con un monto de bacterias grande. Entonces, por eso entonces, esta escala tiene su razón de ser. Y esa razón de ser es que los datos que nos ponen que contabilicemos y le pongamos un punto tienen que ver con la severidad de la infección y la producción de toxinas. Pero hay alguna cosa ahí que no tienen todos. Como por ejemplo, el cordón umbilical. ¿Por qué si la puerta de entrada, Mari Carmen, es el cordón umbilical, la enfermedad es grave? Y ahí con esa le podríamos poner muchos puntos, ¿no? La puerta de entrada, cordón umbilical. No, no sé, doctor. No lo dice en ningún lado. ¿Por qué será que el cordón umbilical, cuando la puerta de entrada es el cordón umbilical, es grave? A ver, Juan Emiliano.
Es porque ahí se está, pues, o sea, se está recibiendo cosas del bebé con todo el día. O sea, Ya me lo dijo indirectamente. ¿Quién fue? ¿Es por ser Mari Carmen? sí soy yo. De alguna manera me lo dijo, pero creo que no tiene la conciencia de que la respuesta fue correcta. Juan Emiliano, ahorita la vamos a aclarar. ¿Por qué cuando la puerta de entrada de la infección es el cordón umbilical, la enfermedad es grave? Si se pone donde nos dice que la letalidad es del 100%, un poquito más adelante, Daniela, nos pone ahí que cuando la letalidad es por el cordón umbilical es prácticamente del 100%. Entonces está el pronóstico. Pero a ver, Juan Emiliano, búsquenmelo, por favor. Juan Emiliano, a ver, préndele. Ahí está. De alguna manera nos dio la respuesta, Mari Carmen. Nada más que quiero hacer conciencia de eso. ¿No estás, Juan Emiliano? Juan Emiliano está ausente. José Sebastián. Sí, aquí estoy. ¿Por qué, José Sebastián? Cuando la puerta de entrada es el cordón umbilical. Mire, ahí ya nos marcaron que se mueren casi todos, por no decir todos. La verdad no se me ocurre. Ahí te voy a preguntar. ¿Cómo está tu cordón umbilical? Pues cuando naces está como que como el tuyo lo acaban de recién cortar, pues todavía No, está. el tuyo. ¿Cómo está ahorita tu cordón umbilical? Ahorita ya no, ya no hay. Ya no hay. ¿Quiénes tienen cordón umbilical? Los bebés, bueno, los recién nacidos. Entonces, imagínese usted, ahí está la respuesta. La única manera en que la puerta de entrada sea el cordón umbilical, ¿cuál es la única condición para que la puerta de entrada sea el cordón umbilical? Entonces, ¿Que sea recién nacido? pero claro que sí, desde luego, a nadie que no sea recién nacido le puede entrar nada por su cordón umbilical, porque eso ya se llama touch. Y si el touch no tiene una herida, que para fines prácticos sería una herida para donde sea, es lo mismo, ¿no? Pues entonces estamos hablando de un recién nacido y por eso hay mortalidad casi del 100%. Claro, tiene que tener otras condiciones. Entonces, ¿cuál es la medida más importante que ha batido los casos de tétano neonatal, Daniela? La mala esterilización. No, la medida. La medida más, hay varias, pero ahorita las vamos a ver. Pero yo creo que me diga cuál es la más importante. La que ha evitado que muchos de los casos que prácticamente ya no veamos tétanos neonatal. A mí en mi época veíamos mucho tétanos neonatal. Yo hice un internado en el Óramo y me tocó ver muchos casos de tétanos neonatal. Y era terrible cuando tenías guardia, porque te pasabas toda la noche dándole al ambú. Hasta te dormías sobre la incubadora. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno de México para disminuir abruptamente los casos de tétano neonatal? Son dos cosas que han hecho, pero la más importante, ¿cuál creen que ha sido? ¿Cuál cree que ha sido, Daniela? La vacunación. Esa es la segunda más importante, pero la vacunación, ¿en qué momento, Daniela? Es a partir de los 6 meses. Eso evita el tétanos postnatal. La vacunación evita el tétanos postnatal. Pero ¿y el neonatal? La vacunación ¿quién en lo sabe? embarazadas. Exactamente. Esa es la segunda medida más importante. La vacunación en las embarazadas, ¿sí?, es una medida muy importante para evitar el tétanos neonatal. La vacunación, en términos generales, evita el tétanos postnatal. La vacunación a las embarazadas evita el tétanos neonatal. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue? Gustavo. Gustavo.
¿Por qué, Gustavo? ¿Por qué la vacunación en la embarazada puede evitar el tétanos neonatal? Porque si se previene la infección en la madre, pues no puede transmitir hacia el neonato. Pues fíjate que no. No, es que en los términos en que me lo dijiste, no, si se previene la infección. A ver, si una mujer está bien vacunada, Gustavo, bien vacunada con sus dosis completitas y se embaraza, ¿ya no le vas a poner su vacuna contra el tétanos? ¿Sí o no, Gustavo? ¿Perdón, puedo repetir la pregunta? A ver, tú me dijiste que la manera de evitar el tétanos neonatal es evitando que a la mujer embarazada le dé tétanos. Y yo te estoy diciendo que eso no es así. Por eso te cambio la manera de preguntar. Una mujer que está bien vacunada contra el tétanos y se embaraza, ¿le pone su vacuna durante el embarazo, sí o no? Sí. Sí. Entonces ahí no estás evitando que a la mujer le dé tétanos, porque no le va a dar, está vacunada. ¿Qué es lo que estás propiciando con ponerle un refuerzo durante el embarazo? A ver, ¿quién lo sabe? No lo dice en ningún lado, tiene que pensarlo. No lo escuché. Ay, no sé si sea que pues al dársele a la madre, pues la madre pues es la que aporta los nutrientes al bebé, le dé algún tipo de inmunidad al mismo. ¿Cuál es el nutriente que le aporta? ¿Cuál es el nutriente que te puede evitar una enfermedad? Las inmunoglobulinas. Exactamente. Exacto. Ese es el objetivo de vacunar a las embarazadas durante el embarazo, estén o no estén vacunadas. Porque hacer que la embarazada produzca anticuerpos de tipo IgG va a garantizar que esos anticuerpos pasen al recién nacido y el recién nacido está protegido por lo menos durante 6 meses. Y eso, entonces, eso puede evitar que al bebé le dé tétanos o que si le da, no sea tan grave. Entonces, es una de las medidas más importantes, pero la más importante no fue esa. La más importante fue llevar a todos los partos al hospital, porque en muchos lugares, en nuestro estado, las mujeres eran atendidas por comadronas y los cordones umbilicales eran cortados con tijeras no esterilizadas, con hojas Gillette de segunda mano, con cuchillos, y los bebés se quedaban en sus casas y no había una profilaxis, no había nada. Entonces, ese es el factor de riesgo más importante para el tétanos neonatal. El mal manejo del muñón, del cordón o del muñón umbilical, y eso sucedía mucho en nuestro estado. Cuando se decide que las parteras atiendan a sus pacientes en los hospitales acompañadas de un médico, o mejor ahora, salud para todas las embarazadas, pues eso hace que abruptamente caiga la frecuencia de tétanos neonatal, ¿no? Entonces, para que se les quede a ustedes, lo más importante para ustedes, o para todos, ¿no?, es evitar que a alguien le dé tétanos. Y ese alguien lo hacemos de varias maneras. El primero es propiciando la vacunación universal contra el tétanos, ¿sí?, desde los primeros meses de vida. Reforzando la vacuna cada 10 años. ¿Sí? El tratamiento correcto de las heridas, como nos pusieron en la gráfica, si estás bien vacunado hago una cosa, si no estás bien vacunado hago otra. Vacunando a las embarazadas para que estimular su producción de anticuerpos y transferirle anticuerpos protectores transitorios al bebé, y llevando a todas las resoluciones de los embarazos a los hospitales para que sean atendidas en las mejores condiciones posibles. Entonces, todo eso, junto, es lo que ustedes tienen que hacer: mucha promoción para la salud y prevención, primer nivel de atención. En el caso de tétanos y del tema anterior que vimos de rabia, eso es lo más importante. Porque una vez que te dan estas enfermedades, en el caso de la rabia,
sí o sí te vas a morir. Y en el caso del tétanos, existe una alta posibilidad de que te mueras. Y si no te mueres, existe una alta posibilidad de que te queden secuelas. Y entonces eso es lamentable, sobre todo en estas enfermedades que se pueden prevenir casi en el 100% con las medidas adecuadas y oportunas. Eso es muy importante. A ver, entonces vamos a que alguien me ayude a leer. Vamos a ver un caso clínico de una enfermedad del sistema nervioso central. Voy a pedir. ¿Dejo de compartir pantalla, doctor? Sí, ya puede dejarla. Yo no sé qué, estoy haciendo muy despacito. Yo no sé si es mi computadora. ¿Qué onda? Doctor, Ya, es mi computadora. Es que lamentablemente mis nietas están tomando clase y me tomaron mis bocinas buenas. Yo necesitaría comprar otras. A ver, alguien me iba a preguntar. sí, doctor, tengo una pregunta. Usted, bueno, se mencionó que pues sería como que un punto negativo, ¿no? Si el periodo de incubación sea menor a 7 días. Yo lo pensé también porque, o sea, una vez que, por ejemplo, que te cortas, ¿no? Con un metal oxidado, si el periodo de incubación sería menor a 7 días, habría menos tiempo para que se desarrollen los anticuerpos. Una vez que cuando te cortas te pones la vacuna. No, Entonces, a ver, Jesús, aquí te voy a detener porque fue muy clara Daniela y nos dijo, la enfermedad llamada tétanos no te deja inmunidad. O sea, si te da tétanos, después del tétanos sigues siendo susceptible de tener tétanos. Si tú curas de tétanos, te dan de alta hoy y mañana te vuelves a infectar de clostridios, te puede dar tétanos la siguiente semana. Porque la enfermedad, la toxina es tan potente que la cantidad de toxina necesaria para que te dé un tétanos grave, si sobrevives, no es suficiente para que el cuerpo la reconozca y cree anticuerpos. Por eso ella nos dijo que parte del tratamiento de un enfermo con tétanos es, a pesar de que ya le dio tétanos, vacunar. ¿Está claro? ok, gracias. ¿Sí? Entonces, no. La razón por la cual periodos de incubaciones cortas son más graves, periodos de coles cortos son más graves, ¿sí? Fiebre elevada, ¿sí? Aporto otro punto, es porque nos está hablando de que, acuérdense que la toxina para que cause su daño tiene que viajar. Y generalmente, ¿qué vía usa para llegar al sistema nervioso? Es justo, ¿Por la sangre? no, si fuera por la sangre sería más rápido. Bueno, también por la sangre, pero usa los nervios y usa la sangre. Entonces, la velocidad con que llega también nos habla de una cantidad grande. Entonces, todos estos datos clínicos, estos periodos cortos, nos están hablando de cantidades grandes de toxina, sitios cercanos al sistema nervioso central. Por allá, en alguna de las diapositivas, nos hablaba ¿cómo se llama? Del tétanos encefálico, donde antes de tener manifestaciones en brazos y en piernas, tenías parálisis de los nervios faciales. Y eso ocurre cuando la puerta de entrada está cerca de la cabeza. Entonces, ahí estamos hablando de que la velocidad con que llega al sitio donde causa daño es muy rápida, o porque está muy cerca del sitio, o porque es mucha la cantidad de toxina que está penetrando. Y todas esas cosas tienen que ver con la gravedad de la enfermedad y con el pronóstico. Por eso esas escalas que nos ponen allá no son escalas para hacer el diagnóstico, sino son escalas para ver qué tan grave está el paciente y qué probabilidades tiene de morir o de vivir. Desde luego que con los tratamientos modifican todas esas cosas, ¿no? Vamos a, sí te contesté, ¿verdad? Eduardo. Sí, doctor. Gracias. A ver, voy a pedirle a ver a Daniela Suárez.
Daniela Suárez. Me comentó desde hace rato que le estaba fallando el internet, doctor. Perfecto. Diana Rejón. Sí, doctor. Ayúdame a leer lo que voy a compartir. ¿Ya lo ve? Sí, ¿Sí? ¿Se ve bien? sí. Adelante. Ya. Ok, dice, presentación de caso. Se presenta una mujer mayor de 64 años de raza negra y procedencia rural de la comunidad de Blanquizal, Consejo Popular Colorado, área de salud de Mayari, provincia de Holguín, con antecedentes de padecer de trastornos nerviosos y de hipertensión arterial, para lo cual llevaba tratamiento estable. Se remite el día del 24 de abril del 2015, en horas de la noche, al Hospital General Docente Mártires de Mayarí, procedente del consultorio de Pueblo Nuevo, Pinares de Mayarí, luego de una estadía de 17 días en casa de un familiar. Ya A ver, acompañada... la primera pregunta es para usted. A ver, aquí se vale de todo. ¿De dónde está, dónde vive esta mujer? En Blanquizal. A ver, no sé, ¿dónde está? ¿De dónde estaremos hablando? ¿Vive aquí en México? La verdad es que no estoy segura. A ver, alguien, nadie puede estar seguro, pero bueno. Esto se los daba porque hay que notar todas estas cosas que parecen irrelevantes tienen su razón de ser. Ahorita podría ser irrelevante, pero en otros casos no lo va a ser. Que nos vayamos fijando de los escenarios de quién es. A ver, ¿quién me comenta? ¿Dónde vive esta mujer? ¿Es Cuba, doctor? Es Cuba. Hay dos razones por las que puede ser, que nos hablan de que no es de aquí, ¿no? La primera, pues nos está poniendo en lugar, claro, no tenemos que estar muy seguros, pero nos están poniendo lugares que obviamente por la manera en que están, de que no son de México. Y la otra, pues, en nuestro país tenemos raza negra, pero solo en ciertos lugares, ¿sí? Abundan más. Generalmente son en las zonas costeras de Guerrero, zona costera de Oaxaca y la zona costera de Veracruz. ¿Por qué estoy haciendo notar esto? Porque algunas enfermedades tienen territorios donde son más comunes. No es el caso del tétanos. Pero aquí estamos analizando a un paciente. Tampoco he dicho que tiene tétanos, ¿sí? Porque ahorita van a ver el cuadro clínico y usted me va a decir si tiene o no tiene tétanos, ¿sí? Pero es muy importante que vayamos analizando a la persona y su entorno. Y en su entorno estamos viendo que, para empezar, no es de aquí. Claro, tendríamos que ir a buscar dónde está su entorno, y de donde yo tomé el caso, pues dice de dónde es, ¿no? Pero a veces se nos pasan estas cosas. Y es muy importante. Y también tenemos que hacer notar otras dos cosas. Es un adulto, pues no, yo diría un anciano, porque tiene 64 años, y yo estoy casi igual que ella, y me siento como de 30, aunque parezco como de 60. Pero eso ya es importante, y además tiene dos enfermedades. Tiene una hipertensión arterial crónica y además tiene una enfermedad depresiva. Y eso lo tenemos que empezar a considerar, sobre todo la enfermedad depresiva, ¿sí? O la enfermedad neurológica, porque como estamos viendo el módulo de enfermedades neurológicas, seguramente lo que estamos viendo ahorita, pues esa es la descripción de una enfermedad neurológica. Pero además sabemos que la hipertensión arterial se puede complicar con cosas neurológicas, ¿no? Si tengo una encefalopatía hipertensiva, pues se me va a botar la canica, o si tengo una hemorragia cerebral, pues puedo tener datos de encefalitis, pues por la inflamación que me condiciona el aumento de volumen de lo que está en la masa encefálica, y además por la irritación de la sangre fuera de los vasos sanguíneos, y tengo una especie de encefalitis, ¿no? Que no estrictamente sea una encefalitis.
estamos viendo que aquí ya tenemos dificultades por el tipo de paciente que estamos manejando. ¿Sí? Sígale. Dice, llega acompañada de su hija, la cual refiere que su progenitora desde hace 4 días presenta aumento de volumen de ambos miembros inferiores, lo cual dificulta la marcha. El médico del consultorio le prescribe tratamiento con diurético que le disminuye el edema de la pierna derecha, pero al comenzar con dificultad para hablar, es llevada nuevamente a consulta y se decide su remisión. A su llegada a esta entidad es evaluada por el especialista de ortopedia y traumatología de guardia, quien observa cambio de coloración, aumento de volumen y temperatura del miembro inferior izquierdo, así como dificultad para hablar e ingerir alimentos, por lo que solicita la valoración por el clínico que constata todo lo anterior, más la presencia de manifestaciones neurológicas como el estado de estupor. ¿Continúo? No, a ver, vamos a ver allá. Augusto. ¿Me escucha, profe? Bueno, Sí, ya te escucho. Augusto, ¿cuál es el primer diagnóstico que podríamos hacer en esta mujer? Bueno, ya dijimos 2, ¿no? El tercero, ya dijimos su afectación neurológica y su hipertensión arterial. El tercero, por la cual lo está viendo el ortopedista, bueno, no sé por qué la vio el ortopedista, la verdad, ¿no? Si yo estuviese en urgencia, pues no sería el ortopedista que yo no hubiera visto. Pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué les llama la atención a ella? ¿Qué tiene, Augusto? lo que me llama la atención igual es el aumento de volumen de ambos miembros inferiores. Y ¿Ah? pues, como tiene ya trastornos de hipertensión, pues insuficiencia cardíaca, así como que así. No te me adelantes. Es posible que sí haya algo de eso, pero ¿qué dice de la pierna izquierda? De él. A ver, médico del consultorio de prescribe tratamiento con diurético. A ver, se lo voy a marcar. Mira, esto, Augusto. Ya. Coloración, aumento de volumen y temperatura del miembro inferior izquierdo. ¿Qué enfermedad tiene allá, Augusto? Pues, coloración, parece reacción a una infección. Exactamente. Si es posible que tenga algún problema hemodinámico, como tú bien lo dices. ¿Sí? Es posible que tenga una insuficiencia venosa. Es posible. Pero ninguna de esas dos entidades o esas dos entidades pueden ser factor predisponente para una tercera. De las primeras dos que te dije, la insuficiencia cardíaca, puede causar edema de miembros inferiores, o también la insuficiencia venosa, que puede causar edema de miembros inferiores, no te causarían enrojecimiento de la zona. Pero sí que el edema de los miembros inferiores te puede propiciar las condiciones favorables para que se asiente otra cosa allá. Entonces ahí lo que estamos viendo es que sobre ese aumento de volumen y aumento de la temperatura corporal y el enrojecimiento, pues eso ya son datos de un proceso inflamatorio. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la inflamación en toda nuestra vida? La causa más frecuente es una infección. Esta paciente estaba cursando con una celulitis del miembro inferior izquierdo y podía tener todas las otras cosas que tú dijiste. Pero aquí ninguna de esas que dijiste pues explica el por qué estaba roja y caliente su pierna del lado izquierdo. ¿Sí? Y entonces ahí había que haber parado las orejas desde allá. Y si no se hacía, pudiera haber consecuencias. Síguele, por favor, leyendo. Sí, menciona, se interroga al familiar, quien refiere que no tiene antecedentes de traumatismos ni ha recibido ningún proceder médico o de otra índole en los días anteriores al comenzar con los síntomas y signos clínicos, por lo cual se realizan complementarios y se le envía a la unidad de cuidados intensivos con el diagnóstico de un shock séptico secundario a una tromboflebitis del miembro inferior izquierdo. Ahí deténgase. Bueno, la tromboflebitis no causa shock séptico. ¿Sí? O sea, la
trombosis vascular que nos explica perfectamente bien la condición del miembro pélvico izquierdo, pero no la del derecho, ¿sí? No causa shock séptico. Como tal, shock séptico no te la causa la tromboflebitis, que puede causar un tromboembolismo pulmonar y cerebral, pero no un shock séptico. Entonces aquí el término está mal. Esta paciente tenía probablemente una tromboflebitis y sobre encima de eso, o de una insuficiencia venosa, y encima de eso tenía un proceso infeccioso que en ese momento dijeron que era un shock séptico. ¿De acuerdo? Sígale leyendo. Sí, dice, estando en sala comienza con fiebre, empeora su estado general, signos de deshidratación, fallo renal, y a las 16 horas de su estadía, el intensivista de guardia refiere presencia de rigidez generalizada, convulsiones tónico-clónicas, por lo que se decide cambiar de antibiótico. ¿Qué pasó allá? Bien, ellos seguían pensando que esta paciente tenía sepsis. Hasta ese momento ya había mucha evidencia de un proceso infeccioso. Ella tenía temperatura elevada, pero empieza con cambios neurológicos, ¿sí? Y cuando un paciente que tiene una infección en una pierna y empieza con cambios neurológicos, ¿sí? Aarón, ¿cuáles son las dos posibilidades más cercanas? No me quiero que me digas dos posibilidades más cercanas de una persona que tiene 64 años, datos de una infección en una pierna, con ya datos de afectación sistémica y empieza con alteraciones neurológicas. Dos cosas que pudieran ser. Pueden ser muchas, pero dos cosas que pudieran ser. Pues podría ser que la infección ya se haya diseminado, ¿no? ¿A dónde? Hacia el sistema nervioso. ¿Y cómo le llamamos a eso? Disemina la infección. El sistema nervioso tiene un nombre, ¿cómo le llamamos? No sé, neuroinfección. Pues sí, neuroinfección, pero ¿cuál es el nombre común de la neuroinfección? Encefalitis. No, es inflamación, ¿verdad? No, encefalitis está bien, pero te voy a meter encefalitis, perdón. ¿Cómo le llaman? Ya vimos el tema. Si es bacteriana, ¿cómo le llamamos? Estamos pensando que es bacteriana, ¿verdad? No, mira. Meningoencefalitis bacteriana. Meningoencefalitis bacteriana. Es posible. ¿Y la otra? Pues puede ser que el shock séptico esté evitando la buena circulación. Bien, vamos a seguir leyendo, porque una posibilidad es que sea una meningoencefalitis. Pero existe otra. A ver, sigamos leyendo. Ya no sé quién está leyendo. ¿Quién está leyendo? Ya. Diana, sí. Ok, dice, datos positivos al examen físico. Piel caliente, aumentada de volumen, con cambio de coloración en miembro inferior izquierdo. En el aparato cardiovascular, tonos cardíacos taquicárdicos, no soplos, presión arterial máxima de 90 milímetros de mercurio y mínima de 50, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Sistema nervioso central, estupor, activismo, rigidez generalizada en tabla al sostenerse por la cabeza, pie de bailarina y convulsiones tónico-clónicas. Ahora ¿Leo los resultados? Okay. No, ya está. Carlos Dimitri. No, creo que Carlos no está. A ver. Eduardo Rodríguez. Tampoco están en clase, pero no están. ¿Qué vamos a hacer? José Sebastián. Aquí estoy comiendo. No importa, sí, no. Seguro que no nos va a llegar ahí el. A ver, José.
Hasta comiendo, no puede hablar. Juan Emiliano. Juan, Sí, maestro. ¿qué tiene el paciente, la paciente? Eh, mm, coloración, temperatura, hemisferio izquierdo. ¿Un edema? Un edema. A ver, ¿quién me puede decir qué tiene la paciente? Aquí ya no hay duda. Pues tiene datos de tétano. ¿Quién fue? Pero ¿Por qué tiene datos de tétano, Sara? bueno, pues primero que nada la rigidez y el trismo. Me parece que el trismo es patognomónico. Ok, vale, claro. No son patognomónicos. Ahorita te voy a decir otras entidades que pueden causar trismos, pero pues estamos viendo a un gato y lo tenemos agarrado de la cola. ¿Sí? Al principio podrían ser N cosas, ¿no? Pero es una mujer que tiene una celulitis de la pierna izquierda, que empieza con cambios, con alteraciones en el sistema nervioso central, y pues eso podría causar una benigna cefalitis bacteriana, una diseminación de la infección bacteriana hacia el cerebro. Pero aquí ya tenemos datos que son muy particulares. Otra enfermedad que es la que ya vimos, que es el tétano, que son el trismo y la rigidez en tabla. Y si ustedes le echan un poquito más de cerebro, ya empieza a tener disautonomías porque ya tiene taquicardia. Entonces ya con esto, pues prácticamente el diagnóstico ya lo tienen de la mano. Seguramente a esta mujer no le iban a poder hacer una punción lumbar. Y ya para acabar y pasar nosotros otra cosa. Vamos, les voy a, creo que, ay, que ya hice. A ver, aquí está el caso. ¿Sí? Se los voy a poner aquí. Para que lo puedan descargar y lo puedan terminar de ver. ¿Sí? Este es un caso de tétanos, está reportado desde Cuba y vale la pena leerlo porque de primera intención ellos no pensaron en tétanos. Ahí está la foto de la paciente. ¿Qué imagen es esta? Entonces, como dice ahí abajo, ¿no? La risa sardónica. Imagen de risa sardónica. Entonces, el trismo, para quien no diga que es patognomónico, no lo es, un absceso dental que puede dar un cuadro de trismo. La rabia o los espasmos faringeos se parecen mucho al trismo. Y la hipocalcemia de cualquier causa, sobre todo por enfermedad tiroidea, te puede dar trismos. Entonces, las intoxicaciones, creo que por la intoxicación por estricnina también te puede dar algo así parecido. Entonces, no es patognomónico, pero si tú vas juntando las cosas, como en este caso, pues ellos llegaron al diagnóstico hasta que la paciente estaba así. Entonces, vean ustedes la dificultad, sobre todo al principio. Muy bien, vamos a ver las dermatomicosis. Creo que sí, tenemos el tiempo suficiente. Y en lo que preparan, voy por un café.
¿Cuántos diapos son, Juan Fernando? Son, creo que 30, como 30. Ya hiciste que yo me arrepienta. ¿De qué equipo eres? Del número 5, creo. 5. Equipo número 5, que me proyecten su tarea. Sí, en un Vamos, momento, doctor. vamos a dejar el tema para el miércoles. Vamos a revisar las tareas. Estoy viendo si, ¿qué ADA es? ADA 2, ¿verdad? ADA 2. Sí. Sí. A ver, si quieres, yo ya la tengo acá, como gustes. ¿La tienes? No, estaba viendo con mi equipo quién puede proyectar. A ver, ya la tengo yo acá. A ver, tú me vas a ayudar entonces. Así para que ya quede revisada esta tarea. No calificada, pero sí revisada. A ver, ayúdame a leer el caso clínico. Sí. Femenino de 4 años de edad, con cuadro clínico de 24 horas de evolución, caracterizadas por evacuaciones líquidas abundantes, sin moco ni sangre, el número de 6 hasta el momento, fiebre de 38.5 grados, que ha podido controlar con paracetamol. Desde hace 2 horas está irritable, llorosa y ha tenido 2 vómitos. A la exploración física, temperatura de 38.8 grados, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, peso de 6.500, fontanela anterior hipotensa, llanto con escasas lágrimas, escasa saliva en cavidad oral, turgencia de la piel es normal, ruidos peristálticos aumentados, llenado capilar de 2 segundos. El peso previo al inicio de la enfermedad era 7 kilogramos. Está alimentada al seno materno y con fórmula maternizada industrializada y no ha iniciado la ablactación. Esquema de vacunación al corriente para su edad, excepto que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna contra el rotavirus. ¿Qué pasó con Juan? Ya no sé. Está alimentada al seno materno y con fórmula maternizada e industrializada y no ha iniciado la lactación. Cuando estés disponible me avisas, Juan. Esquema de vacunación al corriente para su edad, excepto que no ha recibido ninguna dosis de vacuna para rotavirus. Bien, vamos a analizar primero qué es lo que tenemos aquí antes de ver las preguntas. José Miguel. Sí, doctor. Habla José Miguel. Sí, sí, doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ya otra vez ya no oigo. ¿Me escucha? Battery 100%. Connected to Doctor. Ya. Habla. ¿Ya me escucha? Ya. No, el problema es mío, ¿eh? El problema es aquí conmigo, no es con ustedes. Es que se me desactiva mis bocinas. A ver, José Miguel, vamos a ver. Estamos viendo el caso de un lactante. ¿Cuál es el primer diagnóstico, José Miguel? La enfermedad principal en este paciente. O sea, quiere que le dé el diagnóstico ya con todo, ¿no? Sí, la enfermedad principal. Vamos ¿Es a ver. una gastroenteritis? Es una gastroenteritis aguda, prolongada, crónica, recurrente, aguda. Es una gastroenteritis aguda. Eso aquí ya no es vuelta de hoja, ¿verdad? Sí. Está fácil ese diagnóstico. Te lo lleva la mamá. La causa. ¿Cuál es la causa más probable? Probablemente es un rotavirus. No me digas eso. O sea, viral, pues.
Exactamente. La causa más probable es que sea viral. ¿Por qué? Por el cuadro clínico, especialmente porque no menciona nada de síndrome disentérico, entonces hay sus excepciones en el que podría ser bacteriano, ¿no? Y sobre todo porque el viral es más frecuente. Esto. Tenemos dos razones. ¿Sí? Una es que es un bebé, tiene 4 meses, está alimentado al pecho, ¿sí? Y con leches industrializadas, lo cuida su mamá, no come en la calle, no come otras cosas que no sean leche, ¿sí? Y tiene un cuadro clínico agudo, sin moco ni sangre, y a esta edad, la causa más frecuente es viral, que es la que puede llegar inclusive por vía respiratoria, el virus, ¿sí? Y además las características de las ocasiones. Entonces, es una gastroenteritis aguda, es infecciosa, y entre las infecciones es probablemente viral, y como no está vacunado por rotavirus, pues esa es una de las posibilidades, porque rotavirus es uno de los agentes virales más frecuentes a esta edad, que lo vemos menos en pacientes vacunados, pero esta no está vacunada. Entonces, por lo tanto, esa es una posibilidad, pero independientemente de eso, creo que habíamos comentado que eso no interesaba mucho. ¿Por qué? Porque al ser un cuadro no disentérico, la evolución natural de la enfermedad sería hacia la curación. ¿Cuál sería el otro diagnóstico que tendríamos aquí con este paciente, José Miguel? Otro diagnóstico. Sí, ya tenemos el principal. ¿Cuál es el otro que podemos hacer hasta aquí? Y eso nos va a ayudar a responder las preguntas, ¿eh? Pues tiene una deshidratación. Sí. ¿De qué tipo? ¿De qué grado? ¿De qué grado? ¿O cómo la clasificas? Es del B, ¿no? Para el cuadro, el tratamiento B es sin choque. Exactamente. Tiene una deshidratación sin choque. ¿Por Sí, qué? sin choque. Por el ¿Por qué? llenado, Primero, ¿por qué decimos que tiene deshidratación? por la fontanela, por Ya. las lágrimas, por la saliva, no está salivando bien, no tiene lágrimas. La O tiene fontanela por está lo mal. menos tiene mínimo 2 datos, tiene más, ¿no? Sí, sí. Recordando lo que nos decían en la clase, es que cuando un paciente tenía por lo menos 2 datos de mala hidratación, ya podríamos decir que estaba deshidratado. ¿Y por qué no tiene choque? O sea, es deshidratado sin choque. ¿Sí? Eso fue lo que me dijiste, deshidratado. Sí. ¿Por qué no tiene choque? Porque está irritable, o sea, no está letárgico o sea, sí responde, ¿no? A los estímulos y además el llenado capilar no está prolongado. Exactamente. Entonces, razonablemente podemos decir que este paciente tiene una entonces todo el diagnóstico sería, es un lactante con gastroenteritis aguda, probablemente viral, con deshidratación sin choque. Nada más falta una cosa para que respondamos todas las preguntas. ¿Cuánto estimas que ya perdió de líquidos este paciente? Uy, de líquidos. Bueno, no sé exactamente de líquidos, pero ya perdió 500 gramos. Todo. ¿Cuánto? En gramos perdió 500. ¿Y en líquido? Caliente, 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 caliente. Ahí te vas a acordar. ¿Quién sabe cuánto ya perdió? Ya perdió en gramos 500. ¿Cuánto ya perdió en líquidos? Juan Emiliano. 500 mililitros. 500 mililitros. Acuérdense que el agua, en miligramos es igual a mililitros cuando hablamos de agua. ¿Sí? 1 miligramo es igual a 1 mililitro. Entonces, lo que ya perdió en gramos es lo que ya perdió en agua. Medio litro. Entonces, si lo vemos en su peso, ya perdió un poquito más allá. El 10% de su peso son 700 mililitros. Porque él pesaba 7 kilos. Por 0.1 me da 0.7 de kilos, 700 mililitros. Entonces,
él ya perdió entre por ahí el 6-7% de su peso. Y si vemos la otra clasificación, hablaríamos de una deshidratación moderada. ¿Sí? La otra clasificación es leve, moderada y grave. Y la grave es con choque. ¿Sí? Entonces, aquí la deshidratación sin choque incluye dos, la leve y la moderada, ¿no? Entonces, pero aquí yo les di la pauta para que ustedes, la pauta es el peso. El peso, si tú puedes tener lo que pesaba el día anterior un paciente y llega con diarrea y lo pesas y encuentras esa diferencia de peso es por líquido, no hay vuelta de hoja, no puede ser por otra cosa. ¿Sí? A quien le gusta el box sabrá que cuando un boxeador no da el peso, ¿sí? Lo mandan a hacer popó, lo mandan a orinar y lo mandan a correr para que se deshidrate. Y con esas acciones el boxeador puede bajar hasta 2 kilos en media hora. ¿Sí? Entonces aquí la pérdida aguda básicamente pues es por líquido, ¿no? Eso es muy importante a la hora de decidir el tratamiento de este paciente, porque acuérdense que aquí el tratamiento, ¿cuál sería, José Sebastián, el tratamiento para este paciente? Así en términos generales. Pues farmacológico, por ejemplo, no tiene. Es más de rehidratarlo y cuidar. Exactamente. Aunque, sí, exactamente. Es más volverlo a hidratar y medidas higiénico-dietéticas por el momento. Entonces, aquí ya tenemos todo para responder las preguntas. Vamos a responder las preguntas para que ustedes se hagan una idea de cómo va a ser la calificación que van a obtener. Entonces, si leemos la primera, a ver, José Miguel, lee la primera pregunta, por favor. Bueno, la leo yo. Porque ¿Lo de sustenta la razón de tu respuesta, doctor? ¿O? No, la primera pregunta es, de acuerdo a las características clínicas. Ajá. De acuerdo con las características clínicas y las condiciones epidemiológicas del país, lo más probable es que esta paciente está cursando con un cuadro de gastroenteritis infecciosa, probablemente bacteriana. ¿Verdadero o falso? Falso. Esto es falso, ¿no? Porque por lo que parece ser es viral, no bacteriano. Sería falso. Dígale. Sustenta la razón de tu respuesta anterior. La causa viral más común es el rotavirus en niños menores. Está bien. No, es que me tapa el cuadrito ese. Ahí está. Está. Al identificar que el paciente no ha recibido ninguna dosis de la vacuna, este se considera un factor de riesgo. Al igual que al no presentar evacuaciones con sangre y o moco, se descarta la probabilidad de que sea bacteriana. Bueno, entonces, esta pregunta es correcta, ¿verdad? Vamos a poner en correcto todo lo que está en verde. Lo que pongamos en verde es correcto. Y lo que pongamos en rojo sería incorrecto. ¿Esta pregunta sería correcta o incorrecta, José Miguel? ¿La de la respuesta, la de sustentar? ¿Ah? Sí, está bien, porque bien. no es la causa más común y no tiene síndrome disentérico. Perfecto. Ahí te le estoy poniendo la clave para calificarlos, ¿eh? Para que vean si es correcta o incorrecta. La siguiente, José Miguel. Ya tú me estás ayudando a calificar. ¿Cuál es el estado de hidratación de la paciente? Es deshidratada sin choque. Entonces la respuesta es Correcto. correcta. Seguimos con la 4. La razón de la respuesta anterior. Pusieron, la paciente presenta síntomas de deshidratación como la clara falta de lágrimas en el llanto, escasa saliva en la cavidad oral y presencia de una fontanela anterior hipotensa. Sin embargo, no se considera que esté chocada al presentar irritabilidad, lo que nos indica que está consciente y que tanto la turgencia de la piel como el llenado capilar aún son estables. ¿Cuánto le ponemos? ¿Es correcta? Correcto. Está más fácil responder porque ya analizamos el caso. Pero hasta ahorita aquí este equipo va llevando 10. Entonces la 5. De los siguientes exámenes, señala con una X los que solicitarías. A ver qué nos pusieron acá. Ninguno. ¿Correcto o incorrecto? Correcto.
¿Alguien opina diferente? Correcto. Vamos a ver por qué dicen que es correcto. A ver, pues, Sí, pusieron, el paciente lleva 24 horas de evolución, por lo que podemos esperar un día más en observación para verificar cómo avanza el padecimiento. El paciente no se encuentra en deshidratación grave ni está en proceso de iniciar alguna terapia intravenosa, por lo que no es necesario realizar algún examen en específico. Además, la solicitud de exámenes de laboratorio solo están indicados ante la sospecha de cólera, diarrea con sangre que no cubre después de 3 días de tratamiento inicial, diarrea persistente, complicaciones, brotes epidemiológicos que sean nosocomial, infección grave con pérdida de peso corporal de más del 9% y sospecha de colitis pseudomembranosa o síndrome urémico hemolítico. Y tampoco se deben solicitar estudios coproparasitoscópicos en muestras de heces fecales líquidas. Sí, ¿correcto o incorrecto? sí es correcto. Correcto. No, pues qué bueno que están aprendiendo, ¿no? Ya están listos para tratar a un paciente con diarrea. ¿Las 7? ¿Qué plan de hidratación le indicaríamos a la paciente? Plan B. Obviamente, ¿no? Sí. No hay tiempo de que revisemos con el plan B, pero bueno, está escrito por ahí. Plan B. ¿La 8? La razón de la respuesta. La paciente presenta más de 2 síntomas de deshidratación. Está irritable, llora con escasas lágrimas y escasa saliva. Fontanela hundida, lo que nos indica que presenta un cuadro de deshidratación moderada, por lo que se va a utilizar el plan B, ya que el plan A es para prevenir deshidratación y el plan C es para rehidratar a pacientes chocados por deshidratación. ¿Cuánto le ponemos? Correcto. Correcto. Estamos viendo que todo está relacionado con los diagnósticos y está bien sustentado. ¿La 9? ¿En qué consiste el plan de hidratación? El paciente está deshidratado sin choque, por lo que se tiene que iniciar con la hidratación bioral con vida suero oral, dosis de 75 mililitros por kilogramo para 4 horas, fraccionando la cantidad cada 30 minutos y administrando con taza y cuchara. ¿Correcto o incorrecto? Está bien. Pero a ver, José Miguel, ¿cuánto le vamos a reponer de peso a este paciente en 4 horas si todo sale bien? $75 mililitros por kilogramo para 4 horas. ¿Cuánto debe pesar en 4 horas? ¿Le vamos a devolver su peso? ¿Sí? 6. No. Si pesaba 6 kilos y medio. Le estamos dando hasta más. Estamos dando por cada kilo que pesa. Bueno, sí, porque es por kilogramo, sí. Claro, Sí, claro, sí. le estamos devolviendo más de lo que estimamos que ya perdió. Claro que como él sigue con diarrea, pues va a seguir perdiendo, ¿no? Pero Sí. esa es la razón por la cual le ponemos lo que ponemos, ¿sí? En este caso que les di el peso, ¿sí? Vean ustedes cómo la estimación sin el detalle de cuánto perdió, si yo no les hubiese puesto el peso y no tuviéramos ese detalle, al decidir un plan B correctamente, queda en lo que le debemos de devolver de peso y un poco más. Y ese poco más es correcto porque va a seguir teniendo el diarrea. Y también es posible que no le podamos, nos rechace un poco, que no podamos, ¿no? Pero si todo va bien, ese paciente debe recuperar su peso. Y la recuperación de su peso en 4 horas es la mejor prueba de que el tratamiento está funcionando. Eso ya no se los pregunté aquí. Entonces, el mejor control de líquidos, además de contar lo que le metemos, lo que saca por orina, por evacuaciones, por respiración y por sudor, el peso es el mejor reflejo de cómo vamos bien. Y si hacemos esto y lo hacemos bien, en 4 horas el paciente debe estar cercano al peso que habitualmente tenía, que era de 7 kilogramos. ¿De acuerdo? ¿La siguiente? ¿Cuál de las siguientes medidas agregarías al tratamiento no farmacológico? Ellos pusieron continuar con la alimentación habitual al término del plan de hidratación, control térmico por medios físicos, suspender la alimentación con leches industrializadas,
e indicar leche deslactosada. ¿Qué opinas? Bueno, al menos mi equipo solo recomendó lo de la alimentación habitual y el control térmico. O sea, no nos metimos con las leches, ni con soya, ni nada de eso. ¿Y por qué no se metieron ustedes con la leche ni con la soya? Porque según yo se debe o sea, de continuar con la alimentación habitual. Porque muchas mamás pues, erróneamente como que privan al niño, ¿no? De los alimentos. Entonces, Ajá. pues estamos hablando de un lactante, estábamos hablando de que tiene 4 meses, sigue dando, o sea, sigue amamantando. Bueno, seguramente Está alguien. Sí, está bien. tomando A fórmulas. ver, Mari Carmen tiene levantada la mano. A ver, Mari Carmen, quiero oírle. Es que nosotros pusimos que, de ser posible, se suspenda la alimentación con leches industrializadas, porque pues tiene menos de 6 meses, entonces la lactancia materna debería ser exclusiva. Y pues incluso si el bebé se está enfermando, pues la lactancia le transfiere muchas más defensas al bebé. Entonces, de ser posible, que sea únicamente con seno materno la alimentación. Esa fue nuestra respuesta. Pero, ¿es de ustedes esta tarea, Mari Carmen? No, nosotros somos el equipo 4. Bueno, usted está parcialmente en lo correcto. Le voy a explicar por qué. ¿Sí? Está bien, el paciente debió tener lactancia exclusiva de seno materno. Pero ya tiene 4 meses, Mari Carmen. Ya no podemos recular. Se acabó. La oportunidad de la lactancia exclusiva de seno materno se perdió, sobre todo al 4º mes. Si nosotros le quitamos la alimentación artificial a este bebé, van a sufrir tanto la mamá como el bebé, porque ya no hay la producción de leche suficiente, ¿sí? Y ya se acostumbró en 4 meses a tomar ambas cosas, y ya no se va a poder. O sea, entonces, por la enfermedad, no está indicado quitarle, ni por la enfermedad, ni por el tiempo. Entonces, pero lo que usted dice no está mal, debió tener este bebé una lactancia exclusiva al seno materno, pero no la tuvo. Lo que no podemos hacer es recular. Entonces, no es una respuesta respecto a la enfermedad, y lo que estamos viendo, no es correcto suspenderle sus leches. Y tampoco es correcto cambiar la leche deslactosada, porque eso solo lo hacemos cuando hay intolerancia a la lactosa, y este paciente está agudo. ¿Sí? No tenemos por qué cambiarle una leche deslactosada. Entonces, creo que el plan B de tratamiento dice claramente lo que tenemos que hacer, que es continuar con su dieta habitual, aumentar los líquidos de la dieta y los cuidados. Entonces, lo que dice José Miguel es lo correcto, ¿no? Solo se debió marcar control térmico por medios físicos y continuar con el plan A de hidratación. Esas son las dos cosas que se debieron marcar. Continuar con el plan A de hidratación y control térmico por medios físicos. Y continuar con alimentación habitual al término del plan de hidratación. También. Esas tres. La A, la B y la F. No la F. La A. ¿Dónde está el plan A? Le quedó el plan A de hidratación por allá. La E. A ver, alguien que ha levantado la mano. O se quedó levantada Yuli. Es que de hecho nosotros sustentamos nuestra respuesta porque si se da cuenta pusimos como que asteriscos y mencionamos justamente esa parte de si el bebé llega a presentar intolerancia a la lactosa y pusimos ahí que la madre tiene que estar pendiente si tiene las siguientes sintomatologías, ¿no? Que el meteorismo, que las evacuaciones explosivas. Entonces, como que por eso lo pusimos en esa parte, ¿no? Porque pues tenemos en cuenta de que solo es un día de evolución. Claro, sí, Yuli. Estoy de acuerdo. Lo que usted dice es correcto. Si llegase a tener. Pero vea lo que dice la pregunta, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes medidas agregaría el tratamiento no farmacológico? No si llegase a tener. Porque si llegase a tener infarto intestinal, también lo tendríamos que operar. Si llegase a tener sepsis, también le tendríamos que dar antibióticos.
Si se llegase a complicar con neumonía, también le tendríamos que dar el tratamiento de la neumonía. Entonces, ahí no dice si llegase a tener, dice que le agregaría. Entonces, lo que dice usted no está mal, pero está haciendo una aclaración muy importante, si llegase a tener. Y nosotros no podemos ir y decirle al paciente, fíjese señora que como si llegase a tener intolerancia a la lactosa, le tendríamos que cambiar a leche deslactosada, pues se la vamos a cambiar. No, la cosa no es así. Entonces eso es lo que estamos aprendiendo ahorita con esto, lo que tenemos que hacer. Y cuando yo les pregunte lo que deberíamos hacer, entonces la respuesta sería lo que les estoy preguntando. Entonces en este caso, lo que me han dicho no ha estado mal, pero no va de acuerdo a la respuesta. No es lo que se les está preguntando. Está bien lo que me dicen, pero no es lo que se está preguntando. ¿Sí? Está bien que debió estar alimentado al seno materno, pero está mal que reculemos. Está bien que si el paciente, que sepan que una complicación puede ser intolerancia a la lactosa. Y está bien que sepan que si la presenta hay que cambiarla, pero no es el momento. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dicen está correcto y me da gusto oírlo, ¿sí? Pero no es el momento. Y yo lo que pregunto aquí es el momento. ¿Sí? ¿Sí está claro? Aquí, entonces, tenemos que ser muy listos en lo que se está preguntando, porque eso puede cambiar el sentido de la respuesta. Vamos a ver qué pusieron aquí en el sustento. Bueno, va a estar bueno que si pusieron el asterisco y me ponen aquí porque pues eso es un atenuante a la respuesta. ¿Sí? A la respuesta anterior, estoy entendiendo que saben en qué momento tendrían que hacer el cambio. Vamos a leer. A ver, José Miguel. Sí, pusieron la intolerancia transitoria a la leche es común en esta patología, debido a que disminuye en el intestino la actividad de la lactasa, por lo que si en los siguientes días la paciente presenta evacuaciones explosivas con meteorismo y evidente eritema perianal, es recomendable suspender su alimentación con leche industrializada y sustituirla por leche deslactosada. El control térmico por medios físicos ayudaría a controlar y disminuir la temperatura de la paciente. Como el paciente se encuentra en un estado moderado, este no puede recibir la vacuna hasta que se haya mejorado. Por ningún motivo se justifica suspender, aunque sea temporalmente, la lactancia por el seno materno. Fíjense, ¿qué le ponemos aquí, José Miguel, a esta decalificación? Fíjense que en la anterior no les puse mal, no les puse que estaba mal. Pero tampoco les voy a poner todos los puntos, ¿no? Les puse en amarillo. ¿Sí? ¿Por qué se los puse en amarillo? Porque tienen cosas que están bien y cosas que no están mal, pero que no son la respuesta. Qué bueno que aquí me están aclarando esto, me están aclarando también esto, que no lo marcaron tampoco, no lo marcaron. Poner la vacuna contra rotavirus no me la marcaron, y sí lo aclararon. Entonces, ¿cuánto le ponemos aquí en esta, José Miguel? Amarillo, rojo, verde. Yo diría amarillo. Mari Carmen, ¿cuánto le ponemos aquí? Amarillo, rojo, verde. Pues amarillo. Ustedes son peor que yo. No está mal, está bien su respuesta. Aquí inclusive me está aclarando por qué contestaron mal la anterior, por qué no la contestaron totalmente bien. La respuesta es correcta. Están diciendo que tienen que hacer control térmico, dieta habitual, pero además me dicen, bueno, es que si llegas a tener eso le cambiamos la leche. Bueno, es que después cuando cura hay que vacunarlo. Está bien la respuesta. Incluye hasta las cosas que no debía incluir y está aclarando todos los incisos. Entonces, está excedida la respuesta de bien y aclarando el por qué no estuvo totalmente bien la anterior. ¿Sí? Entonces, aquí le tenemos que poner verde, ¿no? A ver, la que sigue, José Miguel. Y nos lo vamos a dejar hasta que cuando den las 10, ahí vamos a acabar donde estemos, ¿no? Síguele. Describe con detalle el tratamiento farmacológico y no farmacológico de esta paciente y las medidas preventivas para evitar recurrencias de la enfermedad. Tratamiento no farmacológico. En este caso no es recomendable dar algún medicamento farmacológico, ya que este tipo de infección es viral
Además de que la paciente no presenta expulsión de moco ni sangre, por lo que se debe basar en un adecuado tratamiento de hidratación. Y administración de hidratación. Iniciar con el Vidasuero oral, 100 mililitros por kilogramo para 4 horas de forma fraccionada cada 30 minutos y administrándola con taza y cucharita. Claro, aquí habíamos quedado que 75, pero no está mal que 75 o 100, no importa, está bien. Se debe valorar al paciente cada 20 minutos, la primera hora y después cada hora hasta completar la hidratación. No farmacológico, mantener el control térmico con medios físicos, ya que ayudaría a la paciente a disminuir su temperatura. Se deben seguir administrando todos los alimentos que el niño acostumbraba a comer antes de presentar la diarrea y es bueno sustituir la leche por una deslactosada si se presenta un cuadro de intolerancia a la lactosa. Aquí insiste nada, si se presenta. ¿Sí? Sí. No está bien, ¿no? Ahí sí no está bien. Bueno, no está mal, pero no es la cosa que debemos poner, pero tampoco la voy a poner mal, ¿no? Dice si se presenta. Puede haber si se presenta sepsis, si se presenta neumonía, si se presenta hilo, si se presenta infarto, y me puedo ir creciendo en lo que si se presenta, ¿no? Pero está bien. ¿Cuánto le ponemos aquí a su respuesta? ¿Rojo, verde o amarillo? Verde. Verde. Está bien. Porque hasta lo que no debía poner lo ponen bien si se presenta, ¿no? La 13. Señala 3 complicaciones de fase aguda que podría presentar esta paciente. Deshidratación excesiva, desnutrición. A ver, ¿cuál es el otro nombre de la deshidratación excesiva? Deshidratación con choque. Ok, claro. Desnutrición, sí, diarrea persistente. ¿Cuánto le ponemos? Verde, verde. Sí. Si la paciente de forma abrupta dejara de evacuar y presentara distensión y aumento del perímetro abdominal, abolición de los ruidos peristálticos, ¿en qué complicación sospecharías? En hilio paralítico, casi siempre secundaria a hipopotasemia en niños desnutridos. ¿Cuánto le ponemos? Bien. Término correcto, acuérdense que se los dije, es hilio metabólico. La causa, perfectamente bien comentada, la causa más frecuente es hipopotasemia. No es la única, pero es la más frecuente. Lo tenemos bien. Dígale. ¿Qué tratamiento indicarías para la complicación anterior? ¿Solicitarías algún estudio laboratorio y o gabinete? Pusieron. Se debe colocar una vía intravenosa en una vena del brazo para que se puedan administrar líquidos y electrolitos con restricción de alimentos y líquidos por vía oral. ¿Sí o no? ¿Correcto o incorrecto esto? Si es electrolito intravenoso, sí. Correcto. Dígale. Se indica la colocación de una sonda a través de la nariz hasta el estómago o el intestino para ayudar a aliviar la distensión abdominal. El vólvulo, sí. El vólvulo del intestino grueso se puede tratar pasando una sonda hasta el recto, en caso de que la sonda... ¿Y eso de dónde salió? Esto no tiene nada que ver. Porque no hay ningún vólvulo. Vamos a poner eso en rojo. No sé de dónde salió. Sigue. En caso de que la sonda no alivie los síntomas, se puede necesitar cirugía para aliviar la obstrucción. Se puede solicitar radiografía abdominal, enema opaco y... Perdón, doctor, ¿me habló? Si tiene hilio metabólico y lo opero, no le voy a aliviar nada, nada está obstruyendo. El intestino está paralizado, no está obstruido, por esas dos cosas no están correctas. ¿Sí? No tiene un vólvulo y no está paralizado. Lo que pasa es que no se mueve porque le falta gasolina, le falta potasio. Esto no quiere decir que no haya una indicación quirúrgica, pero no es la que están poniendo. ¿Cuál sería una indicación quirúrgica, José Miguel? Relacionada con hilio metabólico.
Una indicación quirúrgica. ¿Megacolon? Se los digo rápido, que evoluciona al siguiente paso. Isquemia e infarto intestinal. Ah, infarto Lo intestinal. vamos a operar para que no se rompa la tripa y se riegue la materia fecal en el abdomen. Sí, sí. Pero no para desobstruir. ¿Sí está claro? Entonces, estas dos cosas no están correctas. Y luego lo que sigue. Pusieron, se puede solicitar radiografía abdominal, enema opaco y ¿Es tránsito. correcto la radiografía abdominal, sí o no? Sí, sí. José Miguel. Sí, sí, doctor. ¿Me escucha? Doctor. Ay, otra vez no oigo. Permítame, pero no oigo. Battery 100%. Connected to. ¿Ya me escucha? Ay, creo que se salió. Vaya. ¿Ya, doctor? ¿Ahora? ¿Es correcto? Sí. Enema. No, incorrecto. Si hacemos eso, le vamos a romper la tripa. Incorrecto. ¿Sí? Ajá, pusieron para poder analizar la obstrucción, descartar otra posible complicación Es incorrecto. No podemos meterle más presión a una tripa que ya de por sí tiene mucha presión. Le metemos un enema y la rompemos. Le rompemos, pero ya saben que al paciente. Y luego, ningún estudio de laboratorio incorrecto. Aquí necesitamos tener estudios de laboratorio. ¿Cómo vamos a ver si tiene hipopotasemia? Con electrolitos. Aquí es donde tenemos que tomarle una biometría hemática, una química sanguínea y unos electrolitos séricos como mínimo. Porque ya tiene una complicación. Y además, lo pusieron arriba, acuérdense. Acuérdense que escribieron arriba cuáles eran las indicaciones de pedirle otras cosas. Ahí me lo pusieron arriba y aquí se les olvidó ponerlo. Entonces, esto sería incorrecto. Y ya para acabar, ¿cuánto le vamos a poner aquí en esta pregunta, José Miguel? Verde, amarillo o rojo. Verde. Pues tocaron lo importante, Cometieron errores graves, pecados que pudieron matar al paciente. Amarillo. ¿Sí? No está rojo, todo está mal, ¿no? Pero hicieron cosas que pudieron matar al paciente. Muy bien, estamos sobre el tiempo. Ya cada quien debe tener idea. Por ejemplo, este equipo pues ya sabe que tiene, aquí perdió puntos aquí nada más y perdió puntos aquí.